Milonga de dos hermanos, un análisis visual. Hoy nos metemos de lleno en una pieza realmente magistral de Jorge Luis Borges, una obra que esconde sangre, barro y una filosofía humana súper profunda en tan solo unas pocas estrofas. Vamos a desarmar un mito que, a simple vista, parece solo una anécdota de los viejos suburbios de Buenos Aires, pero que en el fondo esconde una historia literalmente tan antigua como la humanidad misma. Así que arranquemos con esta exploración. ¿Por qué alguien le borraría la cara a su propio hermano? Es una imagen brutal, cruda, totalmente visceral. Y sin embargo, es el punto de partida perfecto para entender la tremenda oscuridad de este relato. Porque, ojo, no estamos hablando de un simple accidente en las vías. Para nada. Estamos hablando de una intención, de un odio tan pero tan metódico que necesita borrar la identidad, la mismísima existencia del otro. Pensemos un segundo en el nivel de frialdad absoluto que requiere llevar a cabo un acto así. Parte 1. Un crimen en las vías. Hacia el final de la historia surge una línea verdaderamente escalofriante. Dice, el tren lo dejó sin cara, que es lo que el mayor quería. La precisión de esa palabra, quería, cambia todo el panorama. Nos confirma, sin lugar a dudas, que borrar el rostro no fue un daño colateral de un asesinato a las apuradas. No, fue el objetivo principal. El hermano mayor necesitaba que el tren hiciera el trabajo sucio, el trabajo pesado, para eliminar cualquier rastro de ese rostro que, evidentemente, funcionaba como un espejo constante de sus propios fracasos. Es una decisión fríamente calculada. Parte 2. El mundo de las orillas. Pero, a ver, ¿de dónde salen hombres capaces de hacer algo así con su propia sangre? Bueno, para entenderlo hay que viajar al arrabal porteño, un territorio límite. Hablamos de lugares crudos como la Costa Brava o el Camino de las Tropas, donde francamente la ley de la ciudad no llegaba ni por asomo. Es un ecosistema muy particular, definido por los cuentos de truco, el juego de taba, las apuestas en las carreras cuadreras, el alcohol y, sobre todo, el brillo del fierro. En este submundo, el cuchillo no era simplemente un arma más, era literalmente un documento de identidad, era la vara con la que se medía quién era un hombre de respeto. Básicamente, el estatus se ganaba y se perdía derramando sangre. Y en este mundo tan áspero de cuchilleros, impera una filosofía de vida muy particular. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Es un fatalismo absoluto, casi como una tragedia griega pero con acento rioplatense. En el arrabal, la regla es simple. Si toca morir, toca morir. No hay ninguna negociación posible con el destino. Nadie se queja, nadie pide piedad. La muerte violenta se acepta casi como parte natural del paisaje, como el único desenlace lógico para estos hombres de acción. Parte 3. La sombra de los Hidera. Justamente, es en este paisaje tan oscuro donde se levanta la sombra de nuestros protagonistas, los hermanos Iberra, la mismísima flor de los cuchilleros. Lo más interesante acá es ver cómo funciona la dinámica entre ellos. Por un lado tenemos a Juan Iberra, el hermano mayor, cuyo motor principal es la soberbia. Ese orgullo herido que viene acompañado de una paciencia silenciosa pero sumamente peligrosa. Y por el otro lado está el hermano menor. Y acá radica el conflicto fatal, porque el menor lo aventajaba. Era más rápido, mucho más letal. De hecho, el relato nos cuenta que debía más muertes a la justicia. En nuestra sociedad civil eso sería el prontuario de un asesino en serie, ¿no? Pero en el mundo de los Iberra, eso era el currículum impecable de un campeón indiscutido. Y así llegamos a un punto crítico en este análisis, la pregunta que actúa como detonante de todo. ¿Qué sucede exactamente cuando el aprendiz supera ampliamente al maestro, en un mundo donde la única moneda de cambio es la fama violenta? Pensemos que, en cualquier otra familia, un hermano mayor sentiría orgullo de los logros del menor. Pero en el oficio de matar, que tu hermano menor sea más famoso y más temido, es básicamente una sentencia de muerte para el ego. Toda esa admiración se pudre, fermenta y se convierte en envidia pura. Y la envidia en el arrabal jamás se resuelve charlando. Parte 4. El coraje como un vicio. Pero, detrás de esa envidia, hay algo operando a un nivel muchísimo más profundo. Hay una frase increíble que da vuelta por completo nuestra percepción. También el coraje envicia a quien le da noche y día. Normalmente, siempre asociamos el coraje con una gran virtud moral. Pero acá, Borges desmantela esa idea por completo. Nos presenta el coraje como una adicción. Literalmente dice que envicia.
Ser valiente se vuelve una droga destructiva. Los Iberra no andaban peleando por causas justas ni defendiendo a los débiles. Peleaban porque simplemente no podían parar. La pura adrenalina de vivir al filo de la muerte, noche y día, los tenía totalmente atrapados. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué es lo que realmente termina destruyendo a estos hombres míticos de las orillas? Son 3 venenos letales. Número 1. La soberbia. Esa incapacidad total de aceptar que otro brille más. Número 2. La codicia. El deseo enfermizo de acaparar absolutamente todo el respeto y la reputación del barrio. Y número 3. Ese coraje que acabamos de mencionar convertido en un vicio incontrolable. No fue la policía, no fue un enemigo de otro barrio lo que derrotó a los Iberra. Fueron pura y exclusivamente sus propios impulsos los que cavaron esa tumba. Parte 5. La trampa de Juan Iberra. Y así llegamos al momento del asesinato, que ocurre de una forma tan metódica que parece sacada de un informe policial. Primero, la paciencia de Juan se agota. Ya no soporta vivir un segundo más bajo la sombra de su hermano menor. Segundo, arma un lazo, una trampa totalmente traicionera. Tercero, y este es un detalle espectacular que lo cambia todo, le da muerte de un balazo. Un balazo. Recordemos que estamos hablando de la flor de los cuchilleros. Usar un arma de fuego es, en sus propios códigos de honor, una deshonra total. Es una cobardía pragmática para evitar el duelo mano a mano con el cuchillo, donde el mayor sabía, en el fondo, que iba a perder. Y cuarto, el toque final y macabro, acomodar el cuerpo en las vías del tren. Hay que prestar especial atención al tono, a la cadencia con la que actúa Juan Iberra. Sin demora y sin apuro. Esas 5 palabras literalmente te ponen la piel de gallina. Tras asesinar a su propia sangre, no hay pánico. No vemos a alguien huyendo despavorido ni mostrando un arrepentimiento desesperado. Lo que vemos es un trabajo sumamente metódico. Para él, matar a su hermano es simplemente una tarea más en la lista. Lo tiende en la vía con una calma que aterra, esperando con total paciencia que la maquinaria del tren pase, complete la obra y le borre de una vez por todas ese rostro triunfante que tanto, pero tanto aborrecía. Es, sin dudas, la banalidad de la violencia en su máxima expresión. Parte 6. Caín sigue matando a Abel. Llegados a este punto, uno podría pensar que estamos ante una simple y excelente crónica policial del siglo XIX, pero de golpe, la perspectiva hace un zoom out y toca algo inmenso. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. ¡Bam! De repente todo cobra sentido a una escala mucho, mucho mayor. Ya no estamos encerrados en la Costa Brava de Buenos Aires. De pronto estamos en el origen mismo de los tiempos. Los hermanos Iberra son solo un eco, una repetición calcada. Nos damos cuenta de que la envidia fraterna, la violencia, la sangre derramada por no poder tolerar el éxito del otro, es un ciclo eterno. Juan Iberra es Caín, el hermano menor es Abel, y el revólver y el tren no son más que las nuevas herramientas de una tragedia humana totalmente ancestral. Lo que nos deja con una reflexión final ineludible para cerrar este recorrido. Si la historia de la humanidad es efectivamente un ciclo eterno y la sombra de Caín nunca deja de acechar a Abel, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Quiénes son los Iberra de hoy? Porque sí, claro, las herramientas cambian y las épocas avanzan, pero la soberbia, la envidia y el vicio siguen exactamente igual de vigentes. Es algo que da para quedarse pensando largamente. Al final del día, a veces los espejos más profundos y oscuros de nuestra propia naturaleza humana están escondidos ahí, a simple vista, en un magistral cuento de cuchilleros.